vamos a comenzar con un nuevo capítulo. También habla del sistema renal, pero ahora se va a enfocar mucho más en lo que es el riñón mismo. El anterior capítulo hablaba de los trastornos, pero del glomero, de algo más específico que es más pequeño dentro del riñón. En cambio, ahora este capítulo se va a referir más que nada a todo el riñón en particular. El título es insuficiencia renal aguda. El término mismo, insuficiencia renal aguda, va a ser cuando el riñón ya no puede cumplir la función que debería. A eso se refiere insuficiencia renal aguda. Puede ser de varios orígenes, como van a ver, bacteriano, puede ser inflamatorio, puede ser obstructivo, puede ser de un montón de orígenes. Es un término bastante conocido porque es una enfermedad muy común. Toda aquella vez que el riñón ya no puede cumplir su función, o sea, de filtrar, de crear orina, de mantener un pH, mantener los metabolitos, sodio, cloro, potasio, todas esas cosas, cuando ya no puede cumplir más su función, a eso le vamos a llamar insuficiencia renal aguda. La lesión renal aguda también es denominada insuficiencia renal aguda. En los últimos congresos de nefrología, ya no se le llama tampoco insuficiencia renal aguda, sino incuria renal aguda. Representa un deterioro rápido en la función renal, suficiente como para aumentar las concentraciones sanguíneas de desechos nitrogenados, o sea, de la creatinina misma y de la urea. A eso se refiere con desechos nitrogenados. A diferencia de la nefropatía crónica, que es como una insuficiencia renal, pero crónica, mayor a 3 meses, la insuficiencia renal aguda es potencialmente reversible. Se llama aguda porque obviamente ha ocurrido en un corto periodo de tiempo. Qué sé yo, hoy estoy normal, una función renal normal, y de aquí a una semana o 2 semanas, debido a alguna patología, desarrollo una insuficiencia renal aguda. Entonces, mientras más rápido se diagnostique, mayor probabilidad de que ésta sea reversible, o sea, de que la podamos curar. La mayoría de las insuficiencias renales agudas tienen curación. ¿Ok? Eso es importante saber. No significa que si ha subido la urea y la creatinina, nunca más va a volver a un valor normal. No, cuando es una insuficiencia renal aguda, o sea, una patología que ha ocurrido hace muy poco tiempo, entonces es reversible. Solamente que se debe actuar muy rápido, diagnosticarla muy rápido y tratar el origen lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda volver a tener una urea y creatinina normal, o sea, una función renal normal. En cambio, en la nefropatía crónica, bueno, ya es más de 3 meses, más de 6 meses con la patología y con la urea y la creatinina alteradas, entonces es mucho más difícil o tal vez imposible de que vuelva a valores normales. Es potencialmente reversible la insuficiencia renal aguda si los factores precipitantes se corrigen antes de que haya ocurrido una lesión renal permanente. La insuficiencia renal aguda es una amenaza frecuente para las personas graves en la unidad de cuidados. Cuando un paciente está en terapia intensiva, en cuidados intensivos, recibe demasiados medicamentos, tanto para la sedación como alteración en los electrolitos, infecciones. Todo eso puede llevar a cálculos y hacer que estos pacientes sufran insuficiencia renal aguda de cualquier origen. ¿Ok? Qué sé yo, un paciente ingresa a terapia intensiva por una infección respiratoria, esta se complica, llega a la sedación, al tubo endotraqueal y tanto tiempo de internación más los medicamentos para la sedación y todo lo que recibe, desarrolla una insuficiencia renal aguda. Entonces ya no solo tiene un problema de la infección respiratoria, sino tiene una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces,
eso sobre todo ocurre en las personas que están muy debilitadas, pero en cambio si es una persona totalmente sana, que consume buena cantidad de líquidos, siempre ha tenido una urea y creatinina normales, entonces tiene una infección respiratoria, si se pone grave puede entrar a terapia intensiva, pero generalmente cuando tiene la mayoría de los sistemas en orden, o sea, no es diabético, no es hipertenso, no tiene otros factores de riesgo, generalmente se curan rápido. Pero los pacientes que tienen otras patologías más, es muy común que desarrollen insuficiencia renal, ¿ok? Por eso es que en las terapias intensivas siempre se les pide a los pacientes función renal, porque la mayoría de las veces ingresan con una función renal que se va deteriorando al cabo de 7 días, 8 días de internación en la terapia intensiva. Entonces, es muy importante monitorizar la función renal. A pesar de que el paciente no tenga ninguna patología, debemos monitorizar siempre la función renal. Esta insuficiencia renal aguda tiene una tasa de mortalidad que va desde un 40% hasta un 90%. O sea, todos aquellos pacientes que ingresaron a la terapia intensiva que desarrollan insuficiencia renal, el 40 al 90% de estos pacientes se mueren. O sea, el hecho de que un paciente desarrolle una insuficiencia renal durante la internación en terapia intensiva es algo muy grave, muy malo. Por eso es que, como les digo, debemos estar constantemente monitorizando. Por más que el paciente orine normal, pero está recibiendo demasiados medicamentos o no tenga suficiente cantidad de líquido en el cuerpo o esté usando demasiado diurético o tenga una descompensación diabética, cualquiera sea el caso, entonces nosotros debemos siempre controlar la función renal, porque como les digo, eso es algo reversible, no vaya a ser que nuestro paciente se muera teniendo una enfermedad reversible. Aunque los métodos de tratamiento como la diálisis, aquí vamos a hablar mucho de diálisis, y los tratamientos de reemplazo renal son efectivos en la corrección de los trastornos potencialmente mortales de líquidos y electrolitos, la tasa de mortalidad por insuficiencia renal aguda no ha mejorado de manera sustancial. Hace más de 100 años que existe, o sea, siempre ha existido, digamos, la insuficiencia renal aguda, que de un momento a otro aparece en el paciente, pero gracias a Dios hoy en día tenemos las diálisis y son bastante accesibles en cualquier hospital de segundo nivel, tercer nivel, tenemos siempre una sala de diálisis. Entonces son bastante accesibles. Con las diálisis y los trasplantes renales debería mejorar esta mortalidad, ¿no es cierto? Pero estas diálisis y los trasplantes renales también son tratamientos demasiado invasivos, demasiado fuertes, que capaz en las primeras veces, en las primeras ocasiones que se dialice el paciente, no le va a causar mucho daño. Pero con el pasar de los años, obviamente la diálisis lo que trata de hacer es reemplazar la función del riñón. Ya que el riñón no puede filtrar, entonces el equipo de diálisis lo filtra los electrolitos. Pero esto a la larga también ocasiona bastante daño, porque la diálisis es como que te filtra todo en cuestión de 1 hora, 2 horas, lo que el riñón filtraba en 24 horas. Entonces es demasiado cambio para el paciente, tanto de electrolitos como pH, como cantidad de líquido, todo en fin. Entonces es un trastorno demasiado fuerte para las arterias, para las venas, para el corazón, para el sistema simpático, parasimpático. Entonces produce una alteración muy fuerte en el cuerpo. Entonces por eso es que las diálisis, a pesar de que tratan de mantener un pH, electrolitos y todo eso, no son, no son realmente un reemplazo renal. ¿Por qué? Porque el riñoncito lamentablemente es fundamental. ¿Okay? Sí, el paciente puede vivir solamente con diálisis sin orinar nada, como si no tuviera riñón, digamos, bastantes años, pero se deteriora el cuerpo. ¿Por qué? Porque no es igual. Las diálisis nunca, nunca, nunca van a poder reemplazar a un riñón normal.
Lo único que hacen es como que alargar la vida del paciente, ¿ok? Entonces, por eso es que dice que a pesar de que tenemos trasplantes y servicios de diálisis, cuando un paciente tiene una insuficiencia renal aguda, es bastante mortal. ¿Qué más? Es probable que esto se deba a la insuficiencia renal aguda que se observa más a menudo antes en los adultos mayores. Está superpuesta con traumatismo, shock, septicemia, diabetes e enfermedad respiratoria. Algo que deben saber es que un paciente no va a desarrollar una insuficiencia renal aguda por nada, digamos. O sea, de como sino que algo tiene que pasar en el cuerpo para que el paciente desarrolle una insuficiencia renal aguda. Tiene que tener, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Traumatismos con pérdidas grandes de sangre, 2 litros, 3 litros de sangre, shock hipovolémico, anafiláctico, todos los tipos de shock que tenemos, septicemias, o sea, infecciones que hayan llegado, qué sé yo, si era una infección de la piel que haya llegado a la sangre, la infección, las bacterias se hayan multiplicado en la sangre. Por cualquier motivo, septicemia. Diabetes descompensada, porque como ya hemos visto, las cantidades altas de azúcar no permiten el filtrado normal. Entonces, por eso es que cuando tienen descompensación, o sea, no todos los pacientes que tienen diabetes. Si el paciente que tiene diabetes, cantidad de azúcar normal, se cuida el paciente, hace su dieta, toma sus medicamentos, entonces si está así, no va a desarrollar una insuficiencia renal aguda. Capaz una insuficiencia renal crónica, pero una insuficiencia renal aguda no. Sino los diabéticos descompensados, aquellos que no toman su medicamento, no hacen la dieta, uno de un momento a otro les controla el azúcar y tienen 300, 400 miligramos por decilitro. Entonces, estos pacientes son los que pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. Esto para que ustedes sepan de quién sospechar la insuficiencia renal aguda. ¿Okay? Igual que sé yo en esos pacientes por COVID que han tenido demasiados medicamentos endovenosos, ya sea en la casa o en una institución, o peor en la terapia intensiva, porque en la terapia intensiva para todo es medicamento, entonces todos estos corren el riesgo de tener insuficiencia renal aguda. Y como les digo, aquellos que se internan por una infección respiratoria, puede ser por tuberculosis, puede ser por COVID, puede ser por cualquier tipo de infección respiratoria, infección urinaria, todos estos pacientes que han tenido antes algún otro evento, o sea, no es que uno va a desarrollar insuficiencia renal aguda así de la noche a la mañana, no. Sí o sí tiene que pasar algo, una infección, un traumatismo, una descompensación diabética, algo para que el paciente desarrolle insuficiencia renal. El indicador más frecuente de la insuficiencia renal aguda es la uremia, o sea, la cantidad aumentada de urea en la sangre, además de los desechos nitrogenados del boom de creatinina y una disminución de la velocidad de la filtración glomerular. Estas dos cosas son las que nos van a decir si el paciente está comenzando a hacer una insuficiencia renal aguda. Otra cosa igual, si digamos un paciente que tiene una diabetes descompensada, digamos, y hoy tiene una urea una urea de, 40, digamos, que está elevada, pero tampoco está muy elevada, ¿no es cierto? No es que para mañana va a presentar 300 miligramos de urea, no. Se llama insuficiencia renal aguda, pero tampoco ocurre de una manera tan rápida, ¿ok? Es como en todo, algo progresivo. Entonces, si hoy tiene 40 de urea, mañana puede tener 50, pasado puede tener 60 y pasado puede tener 90 y así. La alteración de la insuficiencia renal aguda no ocurre, a pesar de que esté descompensado el paciente, no ocurre en solo 24 horas.
Es algo, un proceso que va en días, o hasta en semanas. En una semana puede pasar, sí, de unos 40 de urea hasta unos 150 de urea. ¿Ok? Entonces, no es que va a ocurrir igual en cuestión de minutos o de horas. No. La insuficiencia renal aguda nos da tiempo. Obviamente, si el paciente ya tenía en su casa una urea de 150, de 200, y viene con nosotros así con 200, es porque ya ha ido este proceso alterándose hace mínimo una semana, capaz 2 semanas, 3 semanas, para desarrollar esta insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la terapia intensiva monitorizamos constantemente la urea y la creatinina, cada 2 días mínimamente. Cuando puede haber grandes cambios de la urea y la creatinina en cuestión de horas, es cuando uno realiza la diálisis. Con la diálisis, en cuestión de 3 horas, podemos variar desde una urea de 300 hasta una urea de 150. Es así la diálisis, ¿ok? Pero como les digo, es un tratamiento tan invasivo, tan fuerte, pero lamentablemente es el único que tenemos cuando el riñón ya no anda, porque si no le haríamos diálisis, el paciente se muere. Así de simple, capaz en 24 horas, dependiendo cuán alterados estén los valores. Entonces, por eso, como les digo, es muy, muy importante hacer el control de la urea y la creatinina. Porque cuando el paciente ya tenga dolor al orinar, ya comience a orinar con sangre, es porque ya estamos llegando tarde. ¿Ok? Entonces, constantemente debemos monitorizar la urea y la creatinina. Como tiene tantos orígenes la insuficiencia renal, entonces como que se la trata de clasificar. ¿Ok? Existen tipos de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es causada por varios tipos de padecimientos. Puede estar causado por una disminución en el flujo sanguíneo. ¿Cuándo puede haber una disminución del flujo sanguíneo? En los casos de shock, ¿no es cierto? O de pérdidas hemorrágicas. En esos casos puede ocurrir una disminución del flujo sanguíneo, o sea que la cantidad de sangre que estaba destinada al riñón disminuye. Eso solo puede ser causado por un shock o por una hemorragia masiva. O finalmente por una obstrucción de la arteria renal, ¿no es cierto? Que también se puede dar. Otro origen es una lesión isquémica tóxica. ¿En qué caso se da eso? Cuando le damos 1000 antibióticos, 1000 medicamentos al pobre paciente, como les digo, generalmente cuando está internado en terapia intensiva, entonces tanto medicamento lo llena de toxinas al riñón y sufre una lesión isquémica tóxica. Tiene la misma cantidad de sangre, o sea, un buen flujo sanguíneo, pero ha recibido tantos medicamentos que lo han intoxicado. Entonces, en esos casos también se puede dar una insuficiencia renal aguda, normovolémica se llama, ¿por qué? Porque tiene una buena cantidad de flujo sanguíneo, de sangre, pero lo mismo ha recibido demasiados medicamentos, entonces por eso es una lesión isquémica tóxica. Y luego también puede ocurrir insuficiencia renal aguda debido a obstrucción del flujo de salida en las vías urinarias. ¿Cómo puede ser eso? Que cuando hemos visto ya las lesiones obstructivas, tenemos ahí al riñón, al uréter, a la vejiga y a la uretra. Entonces, si hay una obstrucción a nivel del uréter, toda la orina se va a comenzar a acumular, ¿no es cierto? Y vamos a tener la patología que se llama hidronefrosis. Entonces, esta hidronefrosis o cualquier otra obstrucción, puede ser acá también, puede ser acá también en el caso de la próstata, de la hiperplasia prostática. Entonces, en cualquiera de estas obstrucciones vamos a tener también lesión renal, que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces, como se estarán dando cuenta, cualquier motivo puede causar una insuficiencia renal aguda.
Entonces, como hay tantos orígenes para desarrollar una insuficiencia renal aguda, lo han dividido en 3 grandes grupos. Esto es a nivel internacional, a nivel mundial. Cualquier lugar del mundo lo han dividido así. Las causas de la insuficiencia renal aguda con frecuencia se clasifican en causas prerrenales, o sea, antes de llegar al riñón ocurre la patología, causas intrarrenales y causas postrenales. De manera colectiva, las causas prerrenales y las intrarrenales, o sea, entre estos dos grupos, tienen el 80-95% de los casos de insuficiencia renal aguda. De 100 pacientes que tengamos con insuficiencia renal aguda, 80-95% van a tener una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal o intrarrenal. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un paciente con insuficiencia renal aguda, vamos a buscar estas dos causas primero. Las causas prerrenales y las causas intrarrenales. A medida que transcurre el tema, vamos a ir desarrollando cuáles son las causas intrarrenales, cuáles son las causas prerrenales. ¿Ok? Pero como se habrán dado cuenta, este tema es mucho más didáctico y mucho más fácil capaz que las lesiones glomerulares. ¿Por qué? Porque son enfermedades que realmente vemos todos los días, entonces siempre, siempre, siempre las tenemos que pensar al ver un paciente con insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, no se olvide, de 100 pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, 80-95% tienen una insuficiencia renal de origen prerrenal o intrarrenal. Y tenemos una imagen donde está la causa prerrenal, una de las causas prerrenal, que puede ser prerrenal porque ocurre antes de llegar al riñón, como una disminución importante en el flujo sanguíneo renal. Una causa intrarrenal como un daño a las estructuras dentro de los riñones. Las causas intrarrenales pueden ser las glomerulonefritis que hemos visto la anterior semana. ¿No es cierto? Una glomerulonefritis por inmunoglobulina A, una glomerulonefritis secundaria diabetes, secundaria lupus, secundaria enfermedades autoinmunes. Esas son las intrínsecas, las que ocurren dentro del riñón. La patología está dentro del riñón. Y finalmente las causas postrenales generalmente son por obstrucción del flujo de salida de la orina. Aquí en este cuadrito tenemos ejemplos de las principales causas de insuficiencia renal aguda, agrupadas en prerrenal, intrarrenal y postrenal. Prerrenal, esto memorícense bien, porque como les digo, la van a ver todo el tiempo, las insuficiencias renales, todo el tiempo. El 80-95% se encuentran en este grupo de las prerrenales o intrarrenales. ¿Y cuáles son las más comunes de las prerrenales? La hipovolemia, o sea, disminución de la cantidad de sangre que está circulando en el cuerpo. ¿Por qué puede haber una disminución de la sangre? Ya les he dicho, por una hemorragia masiva, 2-3 litros de sangre que haya perdido por cualquier lugar, cualquier tipo de hemorragia. Otra de las causas también es la deshidratación, pero la deshidratación severa, ¿no? No es que hoy no he tomado mi vasito de agua y estoy deshidratada y me va a dar insuficiencia renal aguda. No. Una deshidratación, qué sé yo, secundaria, una infección intestinal, pero una infección intestinal que ha llevado a diarrea durante una semana. Qué sé yo, un bebé, un niño de 6 meses que ha tenido diarrea durante una semana o 2 semanas. Entonces, a este niño, sí o sí, a los niños más que nada y a los ancianos, hay que, cuando tienen estos tipos de deshidrataciones, hay que hacer
un examen general de orina y aparte de eso, pedir una uricreatinina. ¿Por qué puedo? Porque puede estar comenzando una insuficiencia renal aguda. Bien, solamente por deshidratación. Esto es más frecuente en niños y en adultos mayores. ¿Por qué? Porque los que estamos, qué sé yo, en edad adulta, jóvenes, tenemos mayor capacidad de controlar los líquidos, de aguantar más, de tiempos más prolongados de deshidratación. Pérdida excesiva de líquidos del tubo digestivo, como las diarreas. Pérdida excesiva de líquidos debido a quemaduras, eso también hay que tener muy en cuenta en los pacientes que están internados por quemaduras. Todo el tiempo hay que pedirles también una función renal, uricreatinina, y tratar de devolverle esos líquidos de manera endovenosa para que no sufra una deshidratación. Y peor, como les digo, si es en niños o ancianos. En niños y ancianos la deshidratación es mucho más rápida, porque como que son bolitas de agua los niños y los ancianos. Entonces, cualquier desequilibrio del agua les va a afectar mucho más. En cambio, las personas que somos adultas o adolescentes tenemos mayor control de nuestros líquidos y podemos soportar tiempos más prolongados de deshidratación sin causarnos injurias renales. Esta insuficiencia prerrenal puede estar causada, como les digo, por hipovolemia o también por disminución del llenado vascular. En el caso del shock anafiláctico, significa que el paciente tiene la misma cantidad de sangre circular, o sea, no la perdió, tampoco se ha deshidratado. Pero ¿qué ocurre en los shocks? Que la sangre que tenemos circulando dentro de nuestro cuerpo sufre un desbalance, o sea, la sangre debería estar dentro de las arterias, ¿no ve? Para mantener una presión arterial normal. Pero en el caso del shock se va a ir a otras partes del cuerpo, al extravascular, otra parte se va a ir, quedar solamente en las venas y no va a poder llegar a la parte arterial, entonces el paciente va a tener hipotensión y por lo tanto shock. En el caso del anafiláctico va a ser obviamente por una reacción alérgica, pero no una reacción alérgica de que tengo picazón en mi mano, un granito y ese es mi alergia, no. En los casos de alergia severa, con inflamación de todo el cuerpo, eritema, inflamación de las vías respiratorias, falta de aire, en esos casos, cuando la reacción alérgica sea demasiado fuerte. Luego tenemos el shock séptico, que es secundario a infecciones. Las infecciones que ocurran en los pacientes de cualquier tipo, urinaria, respiratoria, de la piel, del intestino, pero infecciones que sean severas, pueden llevar a un shock séptico, o sea que la infección no solamente se quede en esos órganos, sino que vaya al torrente sanguíneo y la infección se disemine por todo el cuerpo. En ese caso va a ocurrir el shock séptico y lo mismo, la sangre que estaba en las arterias ya no se va a quedar en las arterias, sino se va a distribuir por todo el cuerpo y eso va a hacer que ocurra una disminución de la presión de nuestro paciente y va a llegar al shock. Entonces, en todos los pacientes que tienen cualquier tipo de shock, tienen el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda por una disminución del llenado vascular. Lo mismo ocurre en el shock cardiogénico, pero de diferente manera. O sea, hay una redistribución de la sangre, pero ¿por qué? Porque el corazón no puede bombear la sangre que le llega, por cualquier motivo. Disminución de la perfusión renal, o sea, directamente de la arteria renal, debido a septicemia, a mediadores vasoactivos, a fármacos. Todo esto van a ser catalogadas insuficiencia prerrenal. Motivos de insuficiencia renal que ocurran antes de que la sangre llegue al riñón. Ahora el otro grupo es la insuficiencia intrarrenal. Dentro de las insuficiencias intrarrenales, la más común es la necrosis tubular aguda, que es sinónimo igual de insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque si hay necrosis tubular, es que va a haber insuficiencia tubular.
Necrosis tubular significa que algunas de las células de los túbulos renales se mueren debido a isquemia, a falta de oxígeno, a isquemia renal prolongada, que puede estar dada por exposición a fármacos nefrotóxicos, exposición a metales pesados, exposición a disolventes orgánicos, obstrucción intratubular por cualquier tipo, pueden ser cálculos, puede ser hemoglobinuria, mioglobinuria, mieloma de cadenas ligeras, cilindros de ácido úrico, o también esta necrosis tubular aguda puede estar dada por nefropatía aguda, que son las que hemos visto en la anterior clase. Todos los tipos de glomerulonefritis, pero que ocurran de manera aguda. O finalmente, pielonefritis. Todas estas enfermedades a la larga, o sea, en cuestión de semanas, pueden desarrollar necrosis tubular aguda. Entonces, si desarrollan necrosis tubular aguda, vamos a tener una insuficiencia de tipo intrarrenal. Entonces, estas dos son las más comunes de entre las insuficiencias renales agudas. Ahora tenemos el último grupo, pero que no es tan común, o sea, no causa tantas insuficiencias renales agudas. Ustedes saben que las obstrucciones por cálculos tanto a nivel de la próstata como de la uretra son bastante comunes, como habíamos avanzado en la anterior clase. Pero estos procesos generalmente no causan insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque los diagnosticamos rápido, duele mucho, entonces el paciente acude y se le resuelve el problema. No llegan, o sea, no deberían llegar a insuficiencia renal aguda. Son muy pocos de los casos de estos cálculos enclavados que van a llegar hasta insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Por eso es que se encuentra en un grupo reducido de las insuficiencias renales agudas. Los ejemplos tenemos obstrucción ureteral, o sea, de los uréteres, puede ser unilateral o bilateral, y obstrucción de la salida vesical, puede ser por la próstata, por la vejiga misma. La insuficiencia prerrenal, vamos a ir desarrollando, como les digo, uno por uno, es de las más comunes. La insuficiencia renal aguda de origen prerrenal es la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda. Se caracteriza por una disminución importante en el flujo sanguíneo renal. Los adultos mayores presentan mayor riesgo debido a su predisposición a hipovolemia. Como les digo, que un adulto no tome agua un día ya le puede generar deshidratación. Adulto mayor. Y por lo tanto hipovolemia. Y su elevada prevalencia de trastornos vasculares renales, o sea que las arterias y las venas de las personas adultos mayores ya están deterioradas de por sí. Algunos mediadores vasoactivos, como fármacos, que estimulan la vasoconstricción. Qué sé yo, el paciente tiene un shock, entonces yo tengo que sí o sí aplicar un vasoconstrictor potente. Entonces ese vasoconstrictor me va a ayudar con la presión arterial, pero me va a arruinar mi riñón. Entonces, por eso es que estos pacientes desarrollan la insuficiencia renal intrarrenal e intensa e inducen insuficiencia prerrenal. Entre los ejemplos de insuficiencia prerrenal, los más comunes son los agentes de radiocontraste, o sea, los medicamentos que podemos usar, qué sé yo, para hacer una angiografía o para hacer una resonancia magnética con contraste, las tomografías con contraste, todos aquellos contrastes, pero obviamente usándolos de manera demasiado excesiva, como los que se usan para la cateterización cardíaca, la ciclosporina, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES de uso crónico, como por ejemplo para los pacientes que tienen artritis, artrosis, dolores crónicos, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas del receptor ARA
reducen los efectos de la renina sobre el flujo sanguíneo renal cuando se combinan con diuréticos y en ocasiones pueden causar insuficiencia prerrenal. Pero existe estos, los que habla acá, IECAS y ARAS, son medicamentos antihipertensivos, ¿no es cierto? Como el enalapril, losartán, dos familias de antihipertensivos. Que un paciente con insuficiencia cardíaca sí o sí vamos a necesitar diuréticos más antihipertensivos. Es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero este tratamiento a la larga podría generar insuficiencia renal aguda, insuficiencia postrenal. Postrenal se va a referir a aquella insuficiencia que va a ser posterior a que está saliendo la orina del riñón. ¿Ok? Ahí tenemos a los uréteres, bueno, un uréter, la vejiga y finalmente la uretra. Entonces, cualquier cosa que obstruya el paso de la orina, ya sea un cálculo, ya sea una estenosis, que se vuelva más delgado el canal del uréter, de ambos uréteres, además de problemas de la vejiga misma o problemas de la uretra. La insuficiencia postrenal es el resultado de la obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. Es posible que la obstrucción ocurra a nivel de los uréteres, puede ser por cálculos, puede ser por estenosis, puede ocurrir en la vejiga, por tumores de la vejiga, o también por la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica va a ser una patología en la cual ustedes saben que la vejiga normalmente se estira, se estira, se estira, hasta el punto en que se llena de orina y luego se contrae cuando orinamos, ¿no es cierto? Entonces, en este problema de la vejiga neurogénica, la vejiga se estira, se estira, se estira, y no tiene la suficiente fuerza como para contraerse y eliminar la orina que ha almacenado. Entonces, cada vez se estira y elimina un poquito de orina. Y sigue teniendo orina dentro de la vejiga, a pesar de que ya no tiene, o sea, tiene ganas de orinar, pero no puede orinar. Es como que está ahí todo el tiempo, la vejiga llena, pero sin la capacidad de expulsar totalmente la orina. ¿Ok? Luego también la insuficiencia postrenal puede ser que exista una obstrucción a nivel de la uretra. Puede ser, lo más común en los varones es la hiperplasia prostática, o sea que la próstata crece demasiado y por lo tanto obstruye el paso de la orina a nivel de la uretra. Debido a un aumento de la orina ocurre una presión retrógrada, o sea, si se obstruye acá, la presión retrógrada va a ser acá, que la presión a nivel de los uréteres y del riñón va aumentando. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo orina. Entonces, la orina, ¿dónde se va a almacenar? A nivel de los riñones y a nivel de los uréteres. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a producir ese daño al riñón. Pero, en este caso, está iniciando después de que la orina salió del riñón. ¿Ok? La patología inicia acá. Por eso se llama postrenal. Debido al aumento de orina, ocurre esta presión retrógrada a lo largo de los túbulos, a lo largo de las nefronas, lo cual al final daña las nefronas. La hiperplasia prostática es el problema subyacente más frecuente en los varones. La obstrucción más común postrenal es la hiperplasia prostática, ¿ok? Que ocurre generalmente en varones de edades avanzadas. Antes se creía que la hiperplasia prostática tenía que ver con la cantidad de relaciones sexuales que tenía el varón. Si era muy activo, entonces que desarrollaba hiperplasia prostática. Pero hoy en día se ha visto que ese no es un factor. Debido a que ambos uréteres deben estar ocluidos para producir insuficiencia renal, la obstrucción de la vejiga rara vez causa una insuficiencia renal aguda. Como les decía, hacemos nuevamente los dibujitos de los riñones, derecho e izquierdo, y ahí están los uréteres y la vejiga.
Si un solo uréter pierde la conexión, pierde el flujo, el otro riñón puede compensar. O sea, va a seguir secretando orina y va a seguir eliminando urea y creatinina. ¿Cuándo se produce la insuficiencia renal aguda? Cuando la urea y creatinina en la sangre se incrementa. Entonces, si existe la obstrucción de un solo riñón, como en este caso, de un solo riñón, entonces el otro riñón va a suplir esa filtración de urea y creatinina. Y la urea y creatinina en sangre van a estar normales. Entonces, por más que tenga obstrucción nuestro paciente no va a desarrollar insuficiencia renal aguda. Eso no significa que no vaya a pasar nada. Como ustedes saben, este riñón enfermo a la larga va a desarrollar hidronefrosis, pero no insuficiencia renal aguda. Para que ocurra insuficiencia renal aguda por una obstrucción de los uréteres, se tienen que obstruir los dos uréteres. ¿Por qué? Porque al obstruirse los dos, la urea y la creatinina no van a poder ser eliminadas, ni por aquí ni por aquí. Entonces, eso es lo que va a desarrollar la insuficiencia renal. ¿Ok? Debido a que ambos uréteres deben estar ocluidos para producir una insuficiencia renal, la obstrucción de la vejiga rara vez causa insuficiencia renal aguda, a menos que uno de los riñones ya esté dañado o la persona tenga un solo riñón. El tratamiento de la insuficiencia postrenal consiste en tratar la causa subyacente. Si es un tumor, sacar el tumor. Si son dos cálculos, sacar los cálculos. Si es la próstata agrandada, pues hacer una resección prostática o medicamentos o lo que sea. Hacer todo para eliminar la causa de la obstrucción postrenal. ¿Bien? De la postrenal ya hemos visto en anteriores temas, en los cálculos y en las estenosis. Por eso es que no vamos a ahondar más. Bien, los cálculos, y como les digo, si ocurre un cálculo en cada uréter, entonces sí podrían desarrollar una insuficiencia renal. Pero un solo cálculo en uno de los uréteres, no. Puede producir hidronefrosis, pero no directamente insuficiencia renal aguda. En el caso de las insuficiencias renales intrarrenal, o sea que todavía que la patología está iniciando dentro del riñón, es también llamada lesión renal aguda. Bien, la etiología más frecuente de la insuficiencia renal aguda intrarrenal causa daño al parénquima, en los glomérulos, en los vasos sanguíneos, en los túbulos o en el intersticio. Las principales causas de insuficiencia intrarrenal son isquemia. O sea, ¿qué es lo que causa que el riñón mismo sufra la insuficiencia? Isquemia. Por cualquier motivo le falta sangre con oxígeno al riñón. Puede ser porque el riñón está aplastado por un tumor, puede ser porque la arteria está obstruida por una trombosis, puede ser que la arteria tenga placas ateroscleróticas, entonces hay hipoxia, puede ser que se haya roto un aneurisma de la arteria renal, y todo eso puede disminuir. O finalmente que el paciente tenga anemia, entonces tiene una disminución de la cantidad de oxígeno de todo su cuerpo. Entonces, en todos esos casos se puede desarrollar isquemia relacionada con insuficiencia prerrenal, además de lesión de las estructuras tubulares, de las nefronas y obstrucción intratubular. De la insuficiencia renal aguda intrarrenal es causada también por las glomerulonefritis. Nosotros ya hemos visto las glomerulonefritis en el anterior capítulo. Habíamos visto que las glomerulonefritis pueden causar insuficiencia renal. Cualquier tipo de glomerulonefritis, las primarias como la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis por lupus eritematoso, la que es por diabetes,
Todas las glomerulonefritis pueden causar una insuficiencia renal aguda de origen intrarrenal. Bien. Además, pueden causar también las pielonefritis agudas, que son las infecciones del riñón mismo, que también ya habíamos visto en el anterior capítulo. La disminución de la filtración glomerular y la lesión epitelial se debe a vasoconstricción. O sea, ¿por qué es que existe menor cantidad de oxígeno? Puede ser por la vasoconstricción intrarrenal. Todos esos tipos de inflamaciones, ya sea por una glomerulonefritis o por una pielonefritis, lo que ocurre es una vasoconstricción renal. El vaso sanguíneo se hace mucho más chiquito. Entonces, por lo tanto, llega menos cantidad de sangre y menos cantidad de oxígeno a los glomérulos y a los túbulos. También ocurre una disminución de la presión hidrostática. La disminución de la cantidad de líquidos dentro de la sangre, o sea, la sangre se hace más espesa. Cambios en el tono arterial. Disminución de la permeabilidad capilar en los glomérulos. Y finalmente, aumento de la presión hidrostática tubular secundaria a obstrucción. ¿No es cierto? En el momento en que la orina deja de salir por los uréteres porque están tapados, entonces existe un aumento de la presión hidrostática tubular. La orina se comienza a almacenar en los túbulos y por lo tanto por eso aumenta su obstrucción. La lesión de las estructuras tubulares de la nefrona es la causa más frecuente y a menudo es de origen isquémico, como les decía, por falta de oxígeno, o también de origen tóxico. ¿Cómo puede ser una insuficiencia renal aguda de origen tóxico? Cuando utilizamos demasiados medicamentos en nuestro paciente. Eso puede causar una insuficiencia renal. Para que pueda darse la insuficiencia renal aguda, tiene que ocurrir lesión o necrosis tubular aguda. La lesión o la necrosis tubular aguda se caracteriza por la destrucción de las células epiteliales tubulares, con supresión aguda de la función renal. O sea, esa cantidad de falta de oxígeno, por aquí ingresó la sangre. ¿No ve? Entonces, esta sangre tiene menos cantidad de oxígeno, aquí ya se ha vuelto filtrada. Y cuando está transcurriendo por esa falta de oxígeno, porque estas células se alimentaban del oxígeno que venía junto con el plasma. Pero como ya no hay, llega cada vez menos oxígeno, entonces estas células epiteliales tubulares se comienzan a morir. Y ustedes se acuerdan, en los temas anteriores habíamos visto que la insuficiencia renal aguda se daba por, habíamos visto que estas celulitas aquí eran las que reabsorbían la glucosa, los aminoácidos, ¿no es cierto?, el sodio. Entonces, si estas celulitas que no tienen oxígeno se comienzan a morir, ya no hay quien reabsorba el sodio, no hay quien reabsorba los aminoácidos. Entonces se comienza a dar una muerte generalizada de todas las estructuras renales. Esta lesión aguda la causa una variedad de padecimientos que incluyen un daño tubular agudo debido a isquemia, que es uno de los más comunes, también a septicemia, a efectos nefrotóxicos de los fármacos, a obstrucción tubular y toxinas por una infección masiva. La lesión tubular que ocurre con frecuencia es reversible, sobre todo al inicio de la patología, cuando está comenzando la necrosis tubular. Pero cuando ya ha llegado a estadios críticos, por más que uno le ponga todo el oxígeno del mundo, si ya se murieron estas células, se murieron y no hay más. ¿Qué más? La septicemia produce isquemia al provocar una combinación de toxinas dentro, una vasodilatación. Estas toxinas lo que hacen es producir vasodilatación sistémica, además de hipoperfusión intrarrenal. O sea que se vasodilata todo el cuerpo y lo que se produce es hipoperfusión intrarrenal, que disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al riñón. Entonces, por lo tanto, el riñón va a tener menos cantidad de oxígeno y peor se va a poner. Eso en todos los pacientes que tienen septicemia.
¿Y qué es la septicemia? Es cuando las bacterias, puede ser de una infección respiratoria, una infección urinaria, una infección de la piel, cuando cualquiera de estas bacterias comienza a colonizar la sangre, el torrente sanguíneo, a eso le llamamos septicemia. Entonces, en los pacientes que tengan septicemia de cualquier origen, se produce isquemia al provocar una combinación de vasodilatación sistémica e hipoperfusión renal. La necrosis tubular aguda como complicación de traumatismos y quemaduras es con frecuencia de origen multifactorial, resultado de efectos combinados de hipovolemia, además de mioglobinuria y otras toxinas liberadas desde el tejido dañado. Esto ocurre tanto en pacientes con quemaduras. Los pacientes con quemaduras tienen una gran pérdida de líquidos. Entonces, esto puede llevar a hipoperfusión, primero sistémica y luego hipoperfusión renal, y por lo tanto insuficiencia renal. Esta etiología es cada vez más frecuente de las necrosis tubulares agudas. ¿Qué más de las necrosis tubulares agudas? La necrosis tubular aguda nefrotóxica o lesión tubular aguda complica la administración de la exposición de muchos fármacos de estructura diversa o nefrotóxicos. Generalmente, los medicamentos que usamos, o sea, no es a todas las personas que consumen varios medicamentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todos los medicamentos son precisamente nefrotóxicos. Si sabemos que un medicamento es nefrotóxico, entonces, bueno, ahí sí debemos estar bastante atentos para que no se produzca insuficiencia renal aguda en nuestro paciente. Otros fármacos causan lesión tubular al inducir combinaciones variables de vasoconstricción renal, daño tubular directo u obstrucción intratubular. Los agentes farmacológicos, o sea, entre los medicamentos que mayormente causan insuficiencia renal aguda, tenemos los antimicrobianos. Obviamente, como les digo, no todos. Principalmente la vancomicina y la gentamicina. Todos los pacientes que tengan este tratamiento de vancomicina o gentamicina en la internación tienen riesgo de tener necrosis tubular aguda y por lo tanto insuficiencia renal aguda. Entonces, siempre que tengamos un paciente que está con medicamentos antibióticos, sobre todo de manera endovenosa, lo que se debe hacer es un control de la urea y la creatinina muy riguroso. Si está en la terapia intensiva, cada 2 días, y si está en sala de internación, cada 4 días o cada 5 días, dependiendo de la clínica del paciente. No solamente los medicamentos antimicrobianos, sino también los medicamentos quimioterapéuticos, o sea, los medicamentos que se usan para tratar los cánceres, ¿no es cierto? Como el cisplatino y agentes de radiocontraste. Existen muchos otros más medicamentos que son quimioterápicos que pueden causar necrosis o lesión tubular. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Monitorizar a todos los pacientes que tienen cáncer. La nefrotoxicidad inducida por los medios de radiocontraste, o sea, los medicamentos que los administramos para hacer distintos tipos de estudios, se cree que son resultado de la toxicidad tubular directa e isquemia renal. La presencia de mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, cadenas ligeras de mieloma o aumento del ácido úrico en la orina son la causa más frecuente de necrosis tubular aguda. Entonces, como les digo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el paciente ya está desarrollando una insuficiencia renal aguda? Solicitando urea creatinina sérica, además de exámenes generales, donde podemos ver mioglobinuria, hemoglobina, ácido úrico, cilindros de tipo granulares y muchísimas células epiteliales. Todos esos signos nos van a sugerir que nuestro paciente tenga
necrosis tubular aguda. Ahora, dentro, o sea, si el paciente está experimentando una insuficiencia renal aguda, se evidencian 3 fases. La primera es la fase inicial, la segunda la fase de mantenimiento y finalmente la fase de recuperación. No todos los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda tienen la fase de recuperación. Entonces, ¿cómo sé si los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda de origen intrarrenal por necrosis tubular aguda van a tener fase de recuperación o no? Mientras yo más antes haga el diagnóstico, más antes voy a hacer el tratamiento. Entonces, si hago mi tratamiento de manera anticipada, le voy a dar muchos más chances al paciente de salir de esta enfermedad. Ok, entonces esto va a depender muy principalmente del médico que vaya a estar tratando al paciente con insuficiencia renal aguda. El inicio o la fase inicial, la cual tiene una duración de horas o días, es el tiempo desde el inicio del suceso precipitante, o sea, la exposición a la toxina, qué sé yo, la hipovolemia, la hemorragia, lo que sea que esté causando la insuficiencia renal aguda, hasta que ocurre lesión tubular. O sea, no es desde el primer momento en que yo le doy vancomicina, tiene insuficiencia renal aguda. No, no es así. Yo le doy vancomicina 2 días a mi paciente, 3 días y no pasa nada. Si tiene una función renal normal, probablemente aguante dosis altas de vancomicina durante bastantes días. Pero si mi paciente de ingreso ya va a tener una urea y creatinina alteradas, cuando yo use vancomicina en él, obviamente esto puede acelerar el proceso. Luego, si hablamos de la fase de mantenimiento, la necrosis tubular aguda se caracteriza por una disminución importante de la filtración glomerular. ¿Y esto qué causa? Una retención repentina de metabolitos. O sea, el hecho de que la urea y la creatinina aumenten en la sangre también libera muchos otros inflamatorios, como la urea, el potasio, el sulfato, la creatinina. Todo esto son eliminados por los riñones. Entonces, si mi paciente va a estar enfermo, pues bueno, va a comenzar a acumular urea, potasio, sulfato, creatinina, y unos pequeños aumentos, tanto en la urea como en la creatinina y en el potasio, nos van a sugerir que nuestro paciente pueda desarrollar insuficiencia renal aguda. Esta retención de líquidos puede producir edema después de que ha comenzado, o sea, primera fase inicial, fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento es donde esta alteración de los líquidos de la orina va a producir edema. Primeramente, edemas que sean muy chiquitos, que capaz apenas el paciente se dé cuenta, hasta que puede llegar a edemas totalmente complicados. O sea, todo el cuerpo se encuentra edematizado. También puede haber intoxicación por agua, congestión pulmonar. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene congestión pulmonar? Cuando éste no va a poder hablar, le va a faltar el aire. ¿Ok? Si el periodo de oliguria se prolonga, con frecuencia se desarrolla hipertensión y con ella signos de uremia. Los signos de uremia, o sea, de una urea aumentada en la sangre, ¿cuáles son? Picazón, la piel se vuelve más seca, más oscura y el paciente le comienza a escocer y se comienza a rascar, pero no en todo el cuerpo, sino en lesiones o en partes específicas del cuerpo, pero así unas ganas de rascarse que lo van a volver loco al paciente. Uno puede ser eso.
Otros de los signos de uremia son mareos, desorientación, el paciente no va a saber dónde está, qué está haciendo. Y finalmente, cuando la urea y la creatinina se elevan demasiado, el paciente puede tener pérdida de conocimiento por aumento de la urea. Convulsiones, pérdida de conocimiento. Que eso ya va a ser un estado muy grave de la elevación de la urea, tanto que puede llevar a la muerte de nuestro paciente. Diagnóstico y tratamiento. Como estarán viendo, está bastante fácil diagnosticar, o sea, está bastante fácil darnos cuenta que nuestro paciente tiene insuficiencia renal aguda. Simplemente se van a dar cuenta cuando encuentren una urea creatinina elevada, un potasio elevado. Esas cosas les van a dar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Y obviamente que eso ocurre en un espacio corto de tiempo. Pero ahora, identificar el origen de la insuficiencia renal aguda, ese es el reto. Eso es lo complicado. No es fácil saber por qué la urea y la creatinina se han incrementado. A veces, si el paciente tiene un shock séptico, pues bueno, es por el shock séptico. Si el paciente ha tenido una hemorragia masiva, pues bueno, sí, es por la hemorragia masiva. Y así sucesivamente. Pero si el paciente no tiene shock, no está internado, estaba en su casa, está caminando, Glasgow 15 de 15, o sea, si está todo así y hace insuficiencia renal aguda, realmente es como para estudiarlo más al paciente y saber por qué es que tiene insuficiencia renal aguda. Las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con la insuficiencia renal aguda debe enfocarse para la atención en la prevención y el diagnóstico temprano. Entonces, como les digo, el hecho de diagnosticar de manera temprana la insuficiencia renal aguda en nuestro paciente pueda que le salve el riñón a nuestro paciente. Bien, entonces, mientras más antes hagamos el diagnóstico, más antes vamos a poder salvar a nuestro paciente. ¿Ok? Y el hecho de que, como les digo, dejar a un paciente con su insuficiencia renal aguda, que si el paciente va a decir, no, yo me siento bien, doctor, gracias, me voy a mi casa, no tengo tiempo para internar, no sé, y vemos en el laboratorio una insuficiencia renal aguda, este paciente directamente va a volver grave. ¿Ok? Entonces ustedes no pueden dejarlo así. ¿Por qué? Porque en cuestión de una semana, 2 semanas, puede perder la función renal. Ustedes saben que sin riñón se puede vivir mediante la diálisis, pero la diálisis tampoco es algo bonito, digamos. ¿Ok? Es algo bastante complejo, bastante caro también. ¿Por qué? Porque este paciente ya no va a poder hacer las mismas actividades que hacía antes, no va a poder trabajar de la misma manera, no va a poder movilizarse solo, tiene que ponerse catéteres, estudios, laboratorios. Es un montón de cosas. Entonces nosotros le podemos evitar esto a nuestro paciente simplemente pidiendo una urea y creatinina y un examen general de orina. Con los pacientes adultos mayores vamos a tener un especial cuidado. ¿Por qué? Porque ellos son susceptibles a todas las formas de insuficiencia renal. Las prerrenales, las renales y las posrenales. Cualquiera le puede dar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque sus riñones ya están envejecidos. Sus riñones ya han vivido 60 años, ya han vivido 70 años. Entonces están mucho más sensibles para tener cualquier tipo de enfermedad. La observación cuidadosa de la diuresis es esencial para las personas en riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. O sea, estos pacientes cualquier momento pueden desarrollar una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque ellos ni se van a dar cuenta, porque como les digo, no es que duele, no es que me va a doler mi espalda y me va a dar insuficiencia renal, no. No duele, no molesta, el paciente puede seguir haciendo su vida teniendo la insuficiencia renal. ¿Ok? Solamente va a causar daño, demasiado daño, cuando el paciente esté terriblemente mal. Directo para terapia intensiva o algo así. La concentración urinaria de sodio y la excreción fraccionada de sodio ayuda a diferenciar una uremia prerrenal.
en donde se mantiene la capacidad de reabsorción de las células tubulares, en donde se pierde estas funciones. Una de las primeras manifestaciones del daño tubular es la incapacidad de concentrar la orina. O sea, como han visto, si existe necrosis tubular y se mueren las células tubulares, entonces el riñón ya no va a tener la capacidad de hacer una buena orina. Y esto nos vamos a dar cuenta analizando la orina del paciente. Se obtiene bastante información adicional con el examen general de orina, como les decía, que incluye evidencia, proteinuria, podemos encontrar hemoglobinuria, cilindros, cristales en la orina. Es también importante descartar obstrucción urinaria. Si hablamos de la lesión o necrosis tubular aguda, la urea tampoco se produce de manera constante y la cantidad de urea aumentada por la dieta, medicamentos de infección también afecta a la hepatopatía. Entonces, si un paciente tiene el hígado enfermo, y a eso se le agrega un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, entonces tiene insuficiencia renal aguda o también puede desarrollar insuficiencia hepática. Bien, entonces así nuestro paciente se va poniendo mucho más y mucho más complicado. La interleucina 18 se produce en el túbulo proximal después de una infección renal aguda. Yo la verdad nunca he visto pedirla. ¿Por qué? Porque si ya tienes una urea, una creatinina elevada y tu mamá internada o tu papá internado, digamos, entonces así es donde se puede, cuando tenemos estos pacientes con insuficiencia renal aguda, solamente la urea y la creatinina tienen que estar elevadas y alteraciones en el examen general de orina. No es necesario pedirles esta interleucina 18. ¿Por qué? Porque con eso ya tenemos el diagnóstico. Se podría pedir, pero la verdad, como les digo, con tener una urea y creatinina elevadas y una alteración del examen general de orina, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, no sería necesario pedir esta interleucina 18. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda es la identificación y la corrección de la causa, como les digo. Sacarle una urea y creatinina está bastante fácil. De ahí a identificar cuál es el origen, si es una glomerulopatía, una pielonefritis, una obstrucción, una sepsis, un shock, eso es lo complicado. Bien, o una intoxicación medicamentosa. La cantidad de urea y creatinina, la de creatinina es hasta 1.1, 1.2 y la de urea hasta 30, 40 miligramos por decilitro. Entonces, si mi paciente que tiene insuficiencia renal, digamos, va a tener 300 de urea, del valor normal multiplicado por 6, por 7, digamos. Entonces, este paciente, cuando la urea está demasiado aumentada, ¿qué va a presentar? Primeramente, picazón, heridas, le vamos a encontrar heridas a nivel de la piel, porque, como les digo, la urea produce picazón en la piel. Aparte de producir eso, cuando está así de elevada, hasta 600 se puede elevar la urea. Podemos ver que el paciente obviamente va a comenzar a orinar menos. Eso capaz que el paciente no se dé cuenta y ustedes no pueden estar persiguiéndole para saber cuánto orine. También puede tener pérdidas del conocimiento, desorientaciones. ¿Por qué? Porque esta cantidad de urea excesiva en el cuerpo se va a acumular en el cerebro y va a producir algo que se llama la encefalopatía urémica, en que el paciente puede presentar desorientación, o sea, un Glasgow disminuido, va a decir, estoy aquí, pero no sé por qué he venido. Así, consciente, pero desorientado. Aparte de la desorientación, convulsiones y peor aún, pérdida de conocimiento y peor aún, la muerte. ¿Ok? Entonces, si nuestro paciente tiene una urea y una creatinina demasiado aumentadas, lo mandamos a diálisis. El paciente dializa, mediante la diálisis, ¿qué se va a hacer? Va a sacar la urea, o sea, ese aparato de diálisis va a funcionar como riñón. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar la urea y la creatinina del cuerpo.
Entonces, la hemodiálisis va a estar indicada cuando no podemos mantener controladas la cantidad de urea y creatinina. ¿Ok? La hemodiálisis ha surgido como un método de tratamiento para la insuficiencia renal aguda. Hace mucho tiempo, cuando no teníamos la diálisis, estos pacientes que tenían urea y creatinina aumentada se morían directamente. Pero hoy en día, debido a que ya tenemos la diálisis, cuando tienen una urea y creatinina demasiado elevada, pues los mandamos a diálisis. Y con esto pueden vivir un poco más. Pero eso no significa que el paciente se curó y que ya se acabó lo que nosotros tenemos que hacer. No. Nosotros debemos identificar por qué se ha subido la urea, por qué se ha subido la creatinina y tratar para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el paciente solo tenga una diálisis y después nunca más necesite. Pero si nosotros no vamos a ser rápidos en el diagnóstico, nuestro paciente va a seguir con diálisis, con diálisis. Bueno, hay algunas enfermedades que sí no tienen cura. Hemos visto como la glomerulopatía por inmunoglobulina A. No hay cura, entonces el paciente cuando entra a diálisis, pues va a seguir el resto de su vida con diálisis. Y para un paciente, estar en diálisis no es nada fácil. Uno, ¿por qué? Porque es lo que el riñón en un paciente sano eliminaba la urea y la creatinina en 24 horas. Para los pacientes que están en la diálisis, lo que van a tratar de hacer es disminuir la urea y creatinina en 1 hora o en 2 horas, tratar de bajarlo a un valor normal. Entonces, todo ese cambio al cuerpo le va a ser demasiado pesado. El paciente va a estar apenas, no va a poder comer, va a estar con náuseas, vómitos, hasta pérdida del conocimiento durante la diálisis. Y obviamente esto desgasta también. Por eso es que estos pacientes que viven con diálisis, o sea, que ya no orinan una gota de orina hace 10 años, hace 15 años, se mueren rápido. ¿Ok? Y es demasiado fuerte para el cuerpo vivir realizando diálisis.